Bueno, muy buenos días. Hoy haremos una tertulia a base del capítulo 3, El fin de la guerra, del libro El mundo se liberta de H.G. Wells, junto a mis compañeras Chelsea Niguera y Diana Ramírez. Pues les hablaremos un poco, conversaremos un poco de este libro, de sus temas, de sus debates y de sus ideologías. Pues podríamos empezar con Diana. ¿Podrías decirme en qué fecha se publicó el libro y cuál es su idea inicial? Bueno, a ver, el libro, tanto todo el libro pues habla de la predicción de el arma pues eh, Más mortal, más peligrosa, más más destructiva masiva, e incontrolable del más mundo, letal. la cual pues es la bomba atómica. Este libro pues se escribió en 1913 y fue publicado posteriormente en 1914. cuando empezó justamente la guerra mundial. Exactamente. Entonces se puede decir pues que el contexto de esta obra es más que todo el inicio de la guerra, pero no es un inicio de una guerra con bombas atómicas o con digamos bastantes. Sí, exactamente. La Primera Guerra Mundial, pues, no concordió, no, pues no fue No afín era a una lo guerra del que digamos tuviera muchos mucho armamento Sino que avanzado. era más Avanzado, de exactamente. militares. Con Era más- militarismo. Era más normal, era más de Arcaico. lucha cuerpo a cuerpo, era más arcaico. Eso Un se ejemplo puede pues ver. de las maneras de defenderse era por ejemplo las trincheras. Las trincheras. Aprovechaban levantamientos de tierra para, pues, esconderse de los enemigos. Salvaguardarse ahí. Exactamente. Entonces, pues, eso nos habla un poco de lo adelantado que estaba H.G. Wells, de sus Bastante. ideas futuristas que tenía respecto con la bomba atómica. Sí, ya que él a partir de sus saberes previos físicos creó esa idea de hacer una bomba atómica. Exactamente. Y era, o sea, era algo de ficción que él solamente tenía en su mente para Exactamente, escribir. era ficción y como dijo mi compañera, a pesar de que era ficción, pues él estaba basado en sus saberes físicos, ¿sí? O Exactamente. sea, él tenía ciertos conocimientos, por lo cual pues podía respaldar esa idea ficticia. Por que lo al cual su final, idea no tan ficticia. estaba tan apegada, estaba muy apegada a la realidad, y eso se puede ver cuando Leo Szilard, científico, desarrolla el proyecto para construir la bomba atómica. A partir de una idea que postuló H.G. Wells en el tercer capítulo, precisamente, que es la cadena nuclear. Entonces a partir de eso pues Leo Szilard lleva a cabo pues el proyecto de la bomba atómica, la cual pues sí se realiza. Entonces llega a realizarse en el contexto del libro, provocando grandes guerras, provocando grandes diferencias, provocando grandes crisis. Y también, pues, o sea, para el ser humano en su momento, en su primer momento fue positivo porque fue un gran descubrimiento, fue una gran infraestructura que se logró. Entonces, o sea, No se imaginaba que el motor atómico y la energía atómica iba a ser utilizada con ese fin, ¿no? Con el fin de destruir gente masivamente. Y no solo, o sea, Wells no solo propuso pues la idea de la bomba atómica, sino también dijo algo que también se volvió realidad, lo cual fue que sería tirada de aviones, lo cual pues se puede ver que se llevó a cabo Exacto, fue en la una Segunda estrategia Guerra que se Mundial, o usó sea, después de muchísimo tiempo que él, con que él las guerras, escribiese con las este bombas de libro. Hiroshima y de Nagasaki. 1914, que fue cuando él propuso esa idea, Hasta 1945, en donde sí se lanza la bomba por medio de un avión. Entonces, pues, ya con esta idea nos podemos a pensar en el desastre que estaba viviendo el mundo, en las grandes crisis, no solo de hambre, sino de muerte, que corría por las calles del mundo. Y pues es algo bastante pues de reflexionar, porque ahí nos damos cuenta que la introducción de esta energía atómica, en vez de ser algo beneficioso para la humanidad, pues se volvió en un colapso de la Exactamente. sociedad. O sea, sí, y como una frase del libro, el mundo entero entró en una ardiente fase de destrucción monstruosa. Entonces es de reflexionar ahí, como dijo mi compañera Alejandra, en qué momento Pues se utilizó, en qué momento se llegó a utilizar de esa manera la energía atómica. Pues ya en este momento de crisis y de colapso nace una figura que es Lemblin, un embajador francés residente en Washington, que tiene el don de la mediación, del diálogo, y que logra convencer a grandes líderes mundiales a seguir sus ideas. ¿Por qué? Porque él sigue lo que la ciencia y las matemáticas proponen. que es la simplificación. Exactamente, la simplificación que tanto los líderes como los reyes como los presidentes buscaron en medio de esa crisis. Entonces, pues, a raíz de esto, pues nace el Congreso. Él logra convocar si no estoy mal,
a Científicos, bastantes reyes, monarcas. Exactamente. Presidentes, monarcas y reyes que pues O sea, ¿cuáles hombres eran los bastante nombres? prestigiosos que realmente es como la misma historia de Wells lo dice, es bastante como impactante, pues, o sea, el hecho de pensar que hombres tan importantes llegarían a reunirse simplemente o sea, que realmente se reunieron por la desesperación de buscar alguna solución para sus habitantes. uno de los asistentes a ese congreso fue el rey Herbert, personaje que se nos presenta justo antes del comienzo de este congreso. Y la cual esto tiene Cierta afinidad con el Exacto. Él mismo Con se lo hace Lin- explícito Ajá. a su consejero Fermín, Fermín, sí. diciéndole que pues ya está harto de las monarquías tradicionales que pues ha venido defendiendo su familia a través de las generaciones. Entonces pues con esta idea de estar harto de la monarquía tradicional y la propuesta de una república unificada, ya podemos conocer cuál era el papel de rey Herbert. Sí, claro, y además porque él, o sea, él ya no quería como esto que se siguiera manejando lo que se llevaba hasta el momento. O sea, que quería cambiar Quería cambiar el sistema de soberanía principalmente. Bueno, entonces, como podemos ver, todo esto es como lo que buscan es pues la solución y, y pues se puede decir que la guerra necesariamente no es como un resultado de hambre, de sangre, de Sí. sufrimiento, sino realmente es tal vez como un miedo de Un miedo diferentes un miedo a grupos a la de diferencia. población, pues a que les hagan daño, ¿no? Entonces, Exactamente. entonces estas, digamos, la bomba atómica y todo esto, realmente surge por tal vez quién da el golpe primero. Entonces en esto se basa prácticamente la guerra. Exacto. Y el miedo constante fue una de las principales herramientas que usó Lemblin para el convencimiento. Él sabía perfectamente que todos los reyes, monarcas y líderes estaban con miedo. Miedo a ser atacados, miedo a ser invadidos. Entonces, pues, gracias a eso, a raíz de esto, pues, Lemblin utiliza sus poderes su don de mediación para lograr un acuerdo con con todos estos líderes mundiales. Y pues esta parte del Estado moderno, que es en el que estaban, que Exacto. precisamente pues, o sea, el Leblanc y el rey Egbert, pues no es que estén en desacuerdo con ese Estado, pero digamos que ese Estado, al ser tan individualista, digamos que cada Estado puede responder por sus necesidades sin consultar a otros medios de... Eso es como lo que crea, digamos que choque, porque cada quien toma sus decisiones. Exactamente. Ese choque precisamente se vio en el Congreso, cuando Rey Herbert tiene una pequeña discusión con el presidente americano, en donde creo que se dice, creo que hablan de la soberanía. Sí, claro, donde pues, o sea, el rey Helbert, o sea, él dice como que la soberanía no es de su mundo, pero sí comparte algunas ideas, donde, o sea, y para Bueno, ser y entonces esto, la soberanía para Leblanc, para el rey Herbert, perdón, no reside tanto en el pueblo como lo plantea el Estado moderno, sino que reside... En los hombres de ciencia, en los métodos científicos, ¿Por en qué? las instrucciones. ¿Por qué? Porque la ciencia realmente era la que estaba buscando una solución a todos esos conflictos. Realmente esas personas que mediante un estudio eran, digamos que las únicas y pues las que más ayudaron para, digamos, buscar una solución. Había que buscar un orden y Un la ejemplo ciencia de es esto. perfecta para encontrar el orden de las situaciones. Sí, Por claro. ejemplo, Holstein, que fue un Un Sí, Holstein científico, estuvo en un el científico Congreso. que es- Holstein Y- fue alabado precisamente por el rey Herbert. Y el rey Helbert, o sea, él en su momento dijo, el mundo ha sido desquiciado y queremos montarlo otra vez sobre las ruedas. Exactamente, Entonces, buscarle un nuevo rumbo al mundo a través de la ciencia que a base de métodos pues llega a una solución. Exacto. Entonces pues compañera, ¿qué considera sobre la decisión de Herbert de entregar la soberanía en manos de la ciencia? ¿Crees que fue una decisión correcta? ¿O crees que viola la democracia por no tener en cuenta al pueblo? realmente no es tanto que si es bueno o es malo, realmente como la misma obra deja ver, la ciencia era, estos hombres y este conjunto de personas eran realmente lo que tenían para buscar un acuerdo.
Exacto. porque estas eran las personas pues, que más han estudiado el tema de... Más se han, Especializado más a en fondo las y han ciencias estudiado sociales. más, claro. Exactamente. Entonces, pues, Por eso tomaron su confianza, pusieron la confianza en los científicos porque ellos, o sea, saben más. En cambio, si la pondrían en el pueblo, sí, o sea, y no menos en tendrían ese como momento. tanto conocimiento. Menos en y- ese momento en el que la gente estaba, pues, Pues, totalmente en un estado de shock, totalmente en un estado desconcertado, con miedo. y es que incluso no solo la gente, sino como ahí mismo se deja ver en este capítulo, también los altos mandatarios, estos hombres importantes también estaban llenos de angustia. Y precisamente confusos. por eso LeBlanc tomó un papel súper importante. Pero debido pues todos este miedo, pues también hay discordias, ¿no? También empiezan a haber algunas discordias como lo es el rey Carlos Fernando, que también lo apodan el zorro eslavo, que precisamente qué fue que el choque que tuvo O sea, el zorro eslavo con... él rechazó, él totalmente rechazó las ideas. Era parte de la oposición. Era parte de la oposición y rechazó total las ideas al nuevo gobierno. Y desde ese momento, pues, se opuso y ¿Cuáles eran sus principales fundamentos para oponerse a los lineamientos del rey Herbert? ¿Cuál consideras que son bueno, esos fundamentos? el rey Carlos Fernando, junto con su secretario Petrovich, realmente estaban en desacuerdo con eso porque digamos que eran un tanto egoístas, un tanto Ok, que querían el volvemos poder. a los principios del individualismo, ¿no? Volvemos al principio, de lo tradicional. ¿Por qué digo que eran bueno, bastante individualistas? Porque como lo dice en el libro, ellos querían ¿cómo es que se llama eso? Ah, ¿Cómo es que se llama eso que ellos querían? Ahí lo dice, es que eso es importante, ¿no?